Bienvenidos a todos los presentes a una nueva actividad del Centro de Innovación de la Municipalidad de Miraflores. En esta oportunidad estamos a minutos de empezar con el webinar denominado Emprendimientos Sociales, Innovación bajo la mirada de Sistema B. Nos acompaña Gustavo Alarcón. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, felizmente todo bien. Entonces, mientras esperamos 2 minutos para que las personas puedan seguir uniéndose a la sala, te voy a hacer 2 preguntas bien chiquititas. Primero, cuéntanos de ti, brevemente. Bueno, yo soy administrador de empresas, ¿no? He tenido la suerte de trabajar en proyectos de consultoría desde hace poco más de 7 años y dentro de este proceso he visto tantos negocios tradicionales y digamos que me fueron llamando también la atención un poco el tema de innovación y el tema de cómo podemos nosotros a través de los negocios poder generar un impacto social y ambiental. Y es por eso que también me comencé a involucrar en este tipo de emprendimientos. Y me pareció interesante pues traerles justamente ese tema el día de hoy para mostrar un poco todo lo que se ha aprendido y cuáles son las nuevas tendencias y cómo se está innovando en este segmento, ¿no? Que me parece importante teniendo en cuenta cómo se encuentra actualmente el mundo, ¿no? Bien, Gustavo. Entonces, siendo las 5 de la tarde con 6 minutos hora de Lima, Perú, vamos a dar inicio al webinar. Sean todos bienvenidos. A nombre de la Municipalidad Distrital de Miraflores, nos acompaña Gustavo Alarcón en el webinar gratuito Emprendimientos Sociales e Innovación bajo la mirada del Sistema B. Gustavo Alarcón es consultor en gestión e innovación empresarial y director de desarrolladora de MIPIMES. Antes de comenzar, Gustavo, quisiera preguntarte cómo va a ser la dinámica de las preguntas, cómo el público va a poder compartir sus dudas, sus comentarios. Sí, mira, la idea podría ser que nos compartan a través del chat, ¿no? Sus consultas o sus dudas. Ya si es que por ahí no queda claro el tema o quizás por ahí sea necesario profundizar un poco más, podríamos ver el tema de habilitar la llamada, pero habilitar el audio, pero preferiría en primera instancia que sea a través del chat, ¿no? Y puede ser en cualquier momento, ¿no? En caso que salga alguna duda de algún tema que esté justo desarrollando en ese momento. Así que puede ser en el momento, yo puedo hacer una pausa, responder la consulta y finalmente continuar con la presentación sin problemas, ¿no? Muy bien, entonces, antes de iniciar, quisiera declarar que estamos en una actividad académico-cultural que no tiene ninguna connotación política ni electoral. Por favor, todos conduzcámonos con respeto. Si por ahí se observa alguna actitud relacionada con troleo, vandalismo o falta de respeto, el participante va a ser expulsado inmediatamente para salvaguardar el desarrollo de la actividad. Muchas gracias, Gustavo. Te deseo el mejor de los éxitos. Yo voy a estar aquí observando cualquier consulta que necesites, me avisas. Y podemos empezar a ver si puedes compartir tu pantalla. O... Sí, a ver, un segundo. Listo. Me parece que está todo en orden. Correcto. Bien, listo. Entonces, arranco nada más, ¿no? Genial. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí acompañándome el día de hoy en este tema que a mí me parece un tema bastante interesante, que me parece justamente necesario desarrollar, como ya había mencionado hace algunos instantes, teniendo en cuenta la situación en que la que se encuentra el mundo, ¿no? Que justamente hace necesario empezar a dar una mirada distinta a través del mundo de los negocios para poder solucionar problemáticas a nivel ambiental o a nivel social, ¿no? Y es por eso que me pareció interesante, al igual que en otras oportunidades en las que he podido también participar con el Centro de Innovación, siempre de manera desinteresada para compartir conocimiento, presentar el día de hoy este tema, ¿no? Que son los emprendimientos sociales, teniendo en cuenta la innovación, el cambio en el modelo de negocio, ¿no? Y también sumándole un poco la mirada del sistema B, que es una manera de hacer negocios bastante interesante, ¿no? Que incluso ya ha empezado a tener repercusiones en nuestro país a través de la ley BIC, ¿no? A través de la ley de sociedades BIC, que justamente lo que hace es brindar ese camino legal, ese camino dentro del Estado de Derecho para que las empresas puedan constituirse teniendo en cuenta propósitos sociales, propósitos ambientales. Así que nada, la idea sería desarrollar el día de hoy el tema y ya saben que si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden escribir directamente
a través del chat y yo con mucho gusto voy a poder responder cada una de ellas. Me parece interesante empezar esto identificando la diferencia entre el proyecto social y el emprendimiento social, ¿no? Porque normalmente nosotros estamos más acostumbrados a ver proyectos, sobre todo del lado de la empresa privada. Sí es cierto que el tema de responsabilidad social ha cambiado mucho a lo largo de los años, pero siento que todavía el común denominador del concepto que tienen las personas acerca del tema social está más relacionado al proyecto que al emprendimiento en sí, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un proyecto social, estamos hablando de que estamos ejecutando recursos finitos, es decir, alguien está poniendo el dinero y en algún momento ese dinero se va a terminar, ¿no? Por eso es un proyecto, ¿no? El proyecto tiene un alcance determinado por el aspecto económico, determinado por el tema de los objetivos que quieren lograr, y luego de eso probablemente ya finaliza, ¿no? Entonces, los recursos son finitos, son no reembolsables, que es lo bueno, es decir, la comunidad que se termina beneficiando o el grupo vulnerable que se termina beneficiando no es que luego tenga que devolver este dinero, pero digamos que esto sí conlleva a que la solución podría ser temporal, ¿no? Que la solución podría simplemente durar el tiempo que el proyecto tenga inyección de fondos. Una vez que los fondos se terminan, el beneficio que se puede obtener se pierde. Por lo tanto, existe una gran posibilidad de que este grupo vulnerable regrese nuevamente a la situación de vulnerabilidad, ¿no? Mientras que por el otro lado, el emprendimiento social lo que tiene en mente es poder lograr un objetivo de triple meta resultado, ¿no? Estamos hablando de que va a ser un emprendimiento en sí, es decir, es una actividad económica que funciona bajo las leyes del mercado, pero que tiene dentro de sus objetivos tener un impacto económico, es decir, generar beneficio para las personas que están involucradas como cualquier negocio, un propósito ecológico, ¿no? Es decir, dentro de las acciones que van a realizar hay un cuidado bastante consciente del medio ambiente y también social en el sentido de que puede terminar beneficiando a un grupo vulnerable, ¿no? Lo que se busca finalmente son soluciones sostenibles y la sostenibilidad se va a lograr justamente al cumplir este primer factor, que es que sea un emprendimiento económico, lo que genera flujo de caja, lo que genera recurrencia. La recurrencia de ingresos es lo que va a permitir que se pueda mantener durante mayor tiempo y que pueda sostenerse, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta diferencia, debemos tener o debemos considerar nosotros que el emprendedor social lo que busca es satisfacer una necesidad social, la necesidad de un grupo vulnerable, de manera innovadora dentro de la economía del mercado, ¿no? Entonces, esto implica de que el negocio como tal tiene que ser, valga la redundancia, un negocio, tiene que ser algo que genere interés de un público objetivo, el cual está dispuesto a pagar por un producto o un servicio y que lo haga de manera recurrente para poder mantener estos beneficios que se quieren lograr, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta esto, la necesidad social viene a ser aquella situación de carencia que requiere una solución inmediata y sostenible. Es decir, el grupo vulnerable, las personas que nosotros queremos ayudar, tienen una necesidad social, ¿no? Normalmente relacionada con necesidades que se encuentran en la base de la pirámide, ¿no? Cosas que quizás para las demás personas que están en una clase media o una clase alta, tienen ya resueltas. Estas personas carecen del acceso a soluciones o a una calidad de vida desde el aspecto más básico, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia el emprendimiento económico del emprendimiento social, ¿no? El emprendimiento económico, por un lado, ¿no? Lo que hace es buscar o atender o crear una necesidad, ¿no? ¿Por qué atender o crear una necesidad? Porque muchas veces también existen necesidades que son creadas desde el mercado, ¿no? Desde la parte de la empresa del mercado y que termina teniendo pegada en un público objetivo y termina siendo una necesidad, pero es una necesidad ficticia, ¿no? No hubo una necesidad que nacía de la gente, sino que simplemente fue una oportunidad que vio un negocio de brindar algún servicio o un producto y, digamos, les terminó funcionando, ¿no? Y si no, tenemos la concepción tradicional, que es que existe un público objetivo que tiene una necesidad que no está satisfecha y la empresa va a brindar una solución a esto, ¿no? Entonces, este emprendimiento económico normalmente está enfocado en personas que tienen capacidad de poder cubrir esta necesidad, ¿no? Por eso pongo yo aquí la imagen del PlayStation, ¿no? Es una necesidad un poco que la gente pide, pero que nació un poco como creada, ¿no? Porque el primer videojuego no es que alguien dijo, yo quiero jugar en una pantalla, ¿no? A alguien se le ocurrió que podía ser buena idea aprovechar una pantalla para poder jugar y después de eso, finalmente ya se fueron generando las demás necesidades en el desarrollo tecnológico, ¿no? Pero está enfocado a alguien que puede pagar una consola, por ejemplo, ¿no?
Mientras que el emprendimiento social lo que hace es resolver o busca resolver una necesidad, es decir, la necesidad ya existe, el grupo vulnerable ya tiene esta carencia y en muchos casos estas personas no cuentan con los medios suficientes para poder cubrirla. Justamente por eso es que se mantiene esta situación de carencia, porque tienen la necesidad, pero carecen de medios para poder resolverla, ¿no? Para poder atenderla. Ahora, agrupando un poco más esta información, ¿no? Teniendo un poco en cuenta lo que estamos conversando, debemos considerar que los emprendedores sociales deben tener claridad acerca de la necesidad social. Es decir, nosotros dependemos de conocer a detalle cuál es la necesidad de este grupo en particular. Es decir, si bien es cierto, la necesidad social se va a poder atender teniendo un contacto directo con el grupo vulnerable, sí requiere de que también nosotros podamos llevar un poco el trabajo de escritorio, tener alguna información bastante, de lo que pueda estar documentado, ¿no? A nivel estadístico, a nivel académico, sobre ciertos grupos vulnerables o ciertas necesidades en particular, pero también va a requerir de que nosotros tengamos la capacidad de poder juntarnos con el grupo vulnerable. Y aquí ya nosotros un poco empezamos a ver temas de innovación. ¿Por qué? Porque justamente para poder llegar a conocer a profundidad o tener claridad de esta necesidad social, empezamos a aplicar nosotros herramientas como por ejemplo la del Design Thinking a través de las entrevistas de profundidad, a través del método de empatía, ¿no? Donde yo voy a empezar a descubrir un poco o a tratar de descubrir cuáles son los motivos que generan esta necesidad, cuál es toda la problemática que está detrás de ello, cuál es la percepción de las personas y también, adelantándome un poco a lo que viene después, construir la solución con ellos, ¿no? Porque al buscar que esto sea sostenible, la solución no puede ser impuesta, la solución no puede ser... nosotros podemos ser expertos por ejemplo, no podemos ser expertos aplicando Design Thinking para poder llevar a cabo este descubrimiento, esta fase de empatía, pero no podemos llegar siendo expertos de la solución, pensando que desde nuestro punto de vista, desde nuestra realidad y desde nuestra percepción, nosotros ya tenemos una solución para brindarles a ellos y finalmente imponerla, ¿no? Porque esto lo que genera es rechazo, genera falta de compromiso de parte de la población vulnerable, que también es necesario para poder sacarlo de la situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces es importante tener claridad sobre aquella necesidad social y eso va a depender de que nosotros tengamos ese nivel de apertura necesario para poder aprender, para poder empatizar con este grupo de personas a las cuales buscamos darle una solución y en base a eso empezar a construir finalmente lo que va a ser el emprendimiento que va a ayudarlos a salir de la situación, ¿no? Y eso justamente va de la mano con el segundo punto, ¿no? Que es conocer a profundidad la situación de la población vulnerable, ¿no? Que tiene que ver con lo que conversamos hace un rato, ¿no? Conocerlos, estar dispuestos a aprender de ellos. Eso también nos lleva a entender los factores que motivan la situación de vulnerabilidad. Y eso nosotros lo vamos a sacar justamente entrevistando a las personas involucradas, ¿no? Entonces sí requiere, como mencioné, de cierto trabajo de escritorio para tener cierta información adicional para, por ejemplo, poder armar el guión de la entrevista de profundidad que nosotros podemos llevar a cabo con este grupo vulnerable. Pero finalmente los insights, ¿no? La información, digamos, más resaltante, ¿no? Aquellos descubrimientos que nos van a permitir a nosotros comenzar a entender con mayor claridad por qué sucede lo que sucede, por qué piensan como piensan, por qué dicen lo que dicen, va a ser justamente necesario en este proceso, ¿no? O en esta etapa. También idear una solución tan sostenible como la actividad económica en sí misma, ¿no? Entonces, eso es importante porque nuevamente estamos hablando de un emprendimiento, ¿no? Y si nosotros sacáramos el tema social y simplemente hablamos de un emprendimiento tal cual, un emprendimiento económico clásico, por así decirlo, nadie pone un negocio esperando cerrar mañana, nadie pone no sé, pues una bodega, una ferretería o un negocio súper innovador, nadie lo hace pensando en que mañana va a dejar de dedicarse a esta actividad económica, ¿no? Lo hace pensando en que esta va a ser o va a durar el mayor tiempo posible. Y en el tema del emprendimiento social también debe valer esa mentalidad, ¿no? La solución que yo voy a brindar, ¿no? Tiene que ir de la mano con que el negocio también sea sostenible en sí mismo, porque esa va a ser la fuente de desarrollo económico que va a permitir que finalmente la solución se mantenga en el tiempo, ¿no? Y bueno, también es necesario tener certeza sobre el impacto que se desea generar, es decir, tenemos que también saber, digamos, poner el límite o tener claro cuánto vamos a poder impactar teniendo en cuenta todas las condiciones con las cuales estamos trabajando y teniendo en cuenta toda la realidad
del grupo vulnerable, ¿no? O de la necesidad social de este grupo vulnerable, ¿no? Entonces es importante para el emprendedor social tener en cuenta estos factores, tener en cuenta todo este trabajo previo que tiene que haber antes de definir que este va a ser el emprendimiento en particular que voy a llevar a cabo para ayudar a este grupo vulnerable en particular, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer finalmente es identificar la necesidad social, identificar cuál es la problemática, ¿no? Y aquí nosotros podemos encontrarnos, digamos, situaciones donde se puede buscar el bien de toda una comunidad o donde se puede buscar el bien de un grupo vulnerable, dependiendo finalmente de las características, ¿no? Cuando hablamos de un bien que puede generar o que puede tener un impacto positivo para toda una comunidad, por ejemplo, hablamos de las soluciones relacionadas al calentamiento global, ¿no? Este traspaso que estamos haciendo al uso del plástico de manera responsable, tratar de sacarlo de algunas industrias donde realmente es innecesario el uso del plástico, comenzar a trabajar, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Con algunos productos que son biodegradables, vienen a ser parte justamente del camino que van a beneficiar a toda una comunidad, nos benefician a todos, ¿no? Independientemente de a qué nos dediquemos de manera particular, el tema del cuidado del medio ambiente va a beneficiar siempre a toda la comunidad como un ente global, ¿no? Mientras que si nosotros buscamos el bien de un grupo vulnerable, van a haber soluciones relacionadas, por ejemplo, ¿no? A la falta de acceso a condiciones sanitarias, ¿no? Al tema de acceso quizás a condiciones de vida que permitan, ¿no? Que este grupo de personas no la pase tan mal, ¿no? Que no vivan a través de carencia en carencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, es importante tener en cuenta que debemos comprender que es producto de las circunstancias y esto justamente también es parte de la parte de este proceso de empatizar cuando empezamos nosotros a utilizar un poco de design thinking en el desarrollo de la solución, ¿no? Tenemos que entender de que es producto de las circunstancias. Nadie busca estar así, ¿no? Nadie quiere vivir así. Hay que entender cuál es el problema, hay que entender qué es lo que hay detrás y eso se va a lograr únicamente juntándonos con las personas que pertenecen al grupo vulnerable desde una postura de apertura y de conocimiento y de aprendizaje, ¿no? Yo no puedo llegar presentando ya o teniendo bajo la manga lo que yo creo que es la solución para imponerla independientemente de lo que yo pueda descubrir al momento de tener contacto con las personas, ¿no? Y es por eso que en medio de este proceso, ¿no? Conocer la profundidad se va a lograr cuando nosotros hagamos cortes o cruces, ¿no? Es decir, tenemos que nosotros identificar de qué manera podemos seguir validando de cuál es la realidad específica y exacta del grupo vulnerable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hace yo algunos años participé en un proyecto donde si tú le preguntabas a la persona si contaba con casa propia, te decía que no. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un emprendimiento que busque mejorar la calidad de vida para aquellas personas que no tienen un lugar donde vivir, ¿no? Que no tienen quizás acceso a un pequeño terreno, ¿no? O a una pequeña casa o lo que fuese, y solamente nos basamos en el tema de vamos a considerar a aquellas personas que no tienen casa y no hacemos cortes en el proceso, nos puede pasar lo que ocurrió con esta chica que ella por sí misma no tenía una casa, pero ya existía una casa familiar, ¿no? Una casa en la cual, claro, quizás tú puedes decir, pero no es lo mismo tener una casa, vivir con tu papá, que vivir por cuenta propia, ¿no? Porque yo ya tengo, no sé, 30 años. Y sí, es cierto, pero no es que tampoco está pasando en una situación en una situación completa de vulnerabilidad porque cuenta con un lugar donde vivir. Que las condiciones no sean las mejores, puede ser. Que quizás por ahí esté buscando independizarse, también puede ser. Pero no está en una situación de vulnerabilidad como nosotros quizás estamos tratando de entender las cosas desde un principio. Así que estos cortes, estos cruces van a ser necesarios para nosotros poder identificar el alcance de este emprendimiento, el alcance de esta solución y finalmente incluir a aquellas personas que realmente requieren del apoyo a través del emprendimiento social, ¿no? Entonces, estos dos factores lo que van a hacer es determinar si se está ante una situación precaria o no. Entonces es necesario, por eso el estudio, es necesario tener contacto con las personas y desarrollar este primer encuentro al momento de empezar a entender por qué sucede lo que sucede para luego buscar una solución a la situación, ¿no? Por lo tanto, trabajar con poblaciones vulnerables implica conocer a fondo su problemática, pero también sus motivaciones y preocupaciones, ¿no? Por eso es que yo les menciono de que es importante siempre ir con una actitud de aprendizaje, con una actitud
de querer encontrar y entender qué es lo que ocurre con este grupo en lugar de nosotros finalmente ver de la manera de que calce nuestra idea, ¿no? Ahora, la precariedad no está relacionada solamente a un aspecto, ¿no? Entonces, es común que varios aspectos crucen de manera directa o tengan un impacto unas con otras, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del problema de la falta de alcantarillado en personas que viven en Pamplona Alta, ¿no? Eso no solamente afecta a su salud en sí, sino que también afecta a la igualdad de género, ¿no? Porque las mujeres terminan siendo más propensas a enfermarse por el constante uso de silos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ¿no? La precariedad no está relacionada a un solo aspecto, también comenzamos a darnos cuenta que con la atención o con el desarrollo de un emprendimiento social que soluciona una problemática que nosotros ya hemos identificado, comienzan a haber mejoras en otros aspectos en otros aspectos de la vida de estas personas que también terminan significando una mejora en la calidad de vida, ¿no? Entonces, es necesario siempre comprender que la solución se va a construir involucrando al grupo vulnerable desde la ideación, ¿no? El proceso a través del cual nosotros aplicamos Design Thinking nos permite justamente entender cuando yo estoy en un modo de aprendizaje, cuando yo estoy en un modo de prototipado, donde voy a tomar todos estos aprendizajes y comenzar a elaborar algunas soluciones, empezar a jugar un poco con los descubrimientos, pero siempre va a ser validando, siempre va a ser corroborando con el grupo vulnerable, ¿no? Porque como se menciona mucho en lo que respecta a innovación, nosotros nos tenemos que enamorar del problema, no de la solución, ¿no? Nuestro objetivo es solucionar un problema y ese problema se puede solucionar de distintas maneras. Vamos a ver justamente el día de hoy un ejemplo de cómo es que una población vulnerable o un grupo vulnerable que normalmente se esperaría de que la solución venga del Estado, termina siendo atendido a través de un emprendimiento particular, de un emprendimiento social y, digamos, impacta positivamente en la calidad de vida, ¿no? Entonces, justamente yo tengo el día de hoy preparado un par de casos que vamos a ver a nivel de modelo de negocio para comprender mucho más incluso cómo es que este tema de la innovación y todo este tema de los emprendimientos de triple impacto, ¿no? Que tiene que mucho que ver con Sistema B, es que termina aplicándose en la vida real, ¿no? Entonces se les debe preguntar qué quieren o qué necesitan si tratan de poner una solución, que es justamente lo que les mencionaba, ¿no? Veamos, por ejemplo, lo que ocurre con la problemática del artesano peruano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando normalmente se ve la problemática del artesano peruano? Es que se dice, ok, ellos producen, pero tienen problemas para poder vender. Entonces, ¿qué es lo que dice la solución que viene desde el escritorio? Bueno, si no sabe vender, le voy a enseñar. Pero si nosotros nos ponemos a analizar un poquito más allá, nos damos cuenta de que en nuestra vida real nosotros no trabajamos todos en ventas, ¿no? Hay personas que pueden estar buscando trabajo y ven y dicen, uy, esto es ventas, ventas, yo lamentablemente no funciono, no es mi fuerte, no me gusta, no me hallo, entonces yo no termino postulando un trabajo de ventas, ¿no? Entonces, si nosotros las personas que estamos digamos, en posibilidad de poder elegir cuál va a ser nuestro destino profesional o qué trabajo más o menos es que estamos dispuestos a hacer y cuál no, ¿por qué nosotros sí trasladamos una idea como, no sabes vender, te enseño a vender? Sin considerar si es que las personas realmente tienen las habilidades o si por último quieren hacerlo, ¿no? Entonces, cuando muchas veces se habla de la problemática del artesano peruano, se dice, ok, tú sabes producir, no sabes vender, mi proyecto o mi emprendimiento va a ser, te voy a enseñar a vender. Entonces, la solución no llega a buen puerto, la solución no termina siendo sostenible porque estamos imponiendo la solución desde lo que nosotros creemos que el grupo necesita sin considerarlos a ellos como parte de la solución, sin tomar en cuenta lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, cómo pasan su día a día, cuáles son sus creencias y todo lo demás, ¿no? Entonces, justamente eso es a donde quiero llegar. Me parece un ejemplo bastante bueno para poder dejar mucho más claro a qué nos referimos con el tema de involucrar al grupo vulnerable cuando estamos ideando nosotros una solución, ¿no? Y no llegar desde la mirada del experto que ya cree saber cuál es la solución o qué es lo que tiene que hacer este grupo vulnerable para salir de la situación, ¿no? Ahora, para poder encontrar un poco o para poder desarrollar un poco el tema del día de hoy, me parecía importante también hacer un breve repaso. En realidad son simplemente un par de datos ahí respecto al Business Model Canvas, que probablemente algunos de ustedes ya pueden conocer, que es esta forma de poder analizar los 9 aspectos principales de cualquier negocio, que sirve para poder comparar, para poder, por ejemplo, identificar las cosas más importantes de un negocio que ya está funcionando y en base a eso
ver dónde podemos nosotros desarrollar algunos aspectos de innovación, o simplemente para conocer a detalle cuáles son las acciones o las actividades principales que desarrolla cada negocio para poder brindar valor a su público objetivo, ¿no? Entonces, como ya sabemos, por si ya han tenido oportunidad de verlo, tiene estos 9 bloques, ¿no? Que justamente son las cosas más importantes que tiene cualquier negocio, ¿no? Tiene una propuesta de valor, esta propuesta de valor, que puede ser un producto, un servicio, termina finalmente impactando en un público objetivo que está dispuesto o que desea estos productos y servicios, ¿no? Que son llevados a través de ciertos canales, pueden ser directos o indirectos, ¿no? Donde se tiene que armar una relación con los clientes o con el público objetivo para poder también justamente facilitar la llegada de estos productos y servicios. Hay un flujo de ingresos, es decir, hay una manera de poder generar un beneficio económico, ¿no? Por la venta de productos, por el alquiler, por la suscripción, por lo que fuese, dependiendo de justamente cuál sea cada modelo de negocio. Hay actividades clave que justamente son las que me permiten a mí generar el valor o llevar a cabo esa propuesta de valor que yo estoy lanzando al mercado. Si hay una actividad, por supuesto, tengo recursos relacionados, que también son mis recursos clave. En muchos casos puedo tener también sociedades, asociaciones clave con otras personas, con otras empresas, ¿no? Y finalmente tengo, pues, por supuesto, una estructura de costos, ¿no? Tengo yo igual, así como genero beneficios, también tengo que cubrir algunos costos, algunos gastos para poder funcionar, para poder llevar a cabo esta propuesta de valor al mercado, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que comprender nosotros es que el lado derecho del Business Model Canvas es todo lo que tiene contacto con el mercado y todo lo que yo propongo, todo lo que yo ofrezco, todo lo que yo formulo y pongo a disposición del mercado es lo que aparece en estos bloques que vemos teñidos en este momento. Mientras que todo lo que aparece hacia el lado izquierdo es todo lo que yo tengo que hacer y todo lo que involucra ejecutar todo esto que estoy prometiendo llevar al mercado, ¿no? Entonces, esta es la manera como se arma justamente la balanza de lo que yo propongo y lo que me cuesta a mí proponer este tipo de acciones o este tipo de propuestas de valor en el mercado, ¿no? Entonces, basándonos en el Business Model Canvas, es que vamos a revisar algunos modelos de negocio que terminan siendo innovadores y terminan teniendo este impacto en lo social y en lo ambiental. A veces puede pasar de que algunos negocios solamente impacten en lo social, a veces puede pasar que algunos negocios solamente impacten en lo ambiental. No necesariamente tiene que haber estas dos cosas. Se espera que sea de triple impacto, se espera que sea económico, social y ambiental, pero en algunas ocasiones podría ser que la cuota no sea igual o podría ser que alguna de ellas simplemente por el momento esté ausente. Podría pasar. No por eso deja de ser un emprendimiento interesante y que igual aporta valor al mundo, ¿no? Entonces, el modelo de negocio con impacto social tradicional, ¿no? Que como ya mencioné al principio, sí ha venido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, las mineras vienen desarrollando programas de responsabilidad social que están más adelantados a lo que normalmente se conoce, pero como mencioné también, normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver el proyecto social desde una mirada más bien del modelo clásico, ¿no? Entonces, la empresa tradicional, evidentemente la imagen es simplemente referencial, no necesariamente significa que esas empresas en sí lleven a cabo este modelo de negocio con impacto en lo social, pero digamos que la empresa tradicional, ¿qué es lo que tiene, no? Su fin principal es la generación de riqueza, ¿no? Son movidos finalmente por un tema de poder generar un beneficio económico, valora la rentabilidad, ¿no? Es decir, hay una orientación netamente financiera en la realización de las actividades. En algunos casos cuenta con un área de responsabilidad social, ¿no? Que viene a ser finalmente la manera como conectan con la comunidad y como conectan con los stakeholders. Designa partidas de dinero para un presupuesto enfocado en la ejecución de proyectos sociales, ¿no? Es decir, está un poco definido o un poco está relacionado con qué también le puede ir a una empresa, ¿no? Si la empresa cumple con todas sus proyecciones, entonces los presupuestos se van a ejecutar según lo planificado. Si la empresa no puede cumplir con sus proyecciones, entonces evidentemente hay ajustes en todos los aspectos y dentro de ellos también ajustes en lo que se refiere a responsabilidad social, ¿no? Entonces, también es importante considerar que la percepción que nosotros tenemos es que usualmente está enfocado el tema de responsabilidad social, ¿no? Que es decir, de generar beneficio a un grupo vulnerable, a una población que podría necesitar apoyo, tiene que ver más que nada con un tema de imagen corporativa, ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros en su modelo de negocio es el modelo de negocio tradicional, ¿no? Donde puede tener una propuesta de valor específicamente para un mercado de intercambio de productos y servicios, ¿no? Donde las personas están dispuestas a pagar por lo que la empresa ofrece al precio en que lo ofrece, dependiendo del nivel de innovación, del nivel de actores en el mercado, del nivel de competencia y todo lo demás, ¿no?
Entonces, los mercados pueden ser de masa, pueden ser de nicho, pueden ser segmentados. Se va a cumplir en realidad todo lo que nosotros vemos aquí, que son, digamos, las opciones o las características habituales de los modelos de negocio tradicionales, ¿no? Que tienen el enfoque económico, ¿no? Entonces, aquí el grupo vulnerable es público beneficiario. ¿A qué nos referimos con que es público beneficiario? A que simplemente está esperando a que la empresa cumpla con sus objetivos para poder recibir beneficios porque se ejecutan los proyectos de acuerdo al presupuesto, ¿no? Entonces, están simplemente sujetos a los resultados de la empresa, ¿no? Si la empresa le va mal, ya nosotros podemos esperar de que haya un ajuste en el tema de responsabilidad social y por lo tanto los beneficios que pueden obtener terminan siendo distintos, ¿no? Además que lo que hace justamente es hacer que la población vulnerable simplemente espere que la solución venga de la otra persona, ¿no? Y cuando hablamos de innovación, también es necesario hablar de justamente cambiar un poco ese chip y ver de que la población vulnerable también forme parte de la solución, no solamente a través de la ideación, no solamente dando ideas o dando su punto de vista o compartiendo lo que piensan y lo que creen, sino también formando parte de la solución a nivel práctico, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de emprendimientos de triple meta resultado, ¿no? Ya para orientarnos nuevamente al tema social y de medio ambiente, consideramos que los emprendimientos deben ser sostenibles, ¿no? Y que deben cumplir al menos con dos factores, al menos, ¿no? Que es lo que yo mencionaba, ¿no? Pero debemos tener en cuenta de que debe generar un ingreso justo para los actores involucrados en el emprendimiento. Es decir, a veces se tiene la idea de que todo el beneficio tiene que ir enfocado a desarrollar o atender la necesidad de ese grupo vulnerable, ¿no? Y no es así, ¿no? Ya que estamos llevando a cabo un emprendimiento, que es eso, es un emprendimiento, tiene igual un fin económico, las personas tienen que generar un ingreso justo por la cantidad, por el tiempo y por las horas que le dedican, ¿no? Que, por ejemplo, podría ser el caso que vamos a ver a continuación, el caso de Iyacua, ¿no? Donde las personas, pues, esta persona ha decidido hacer de la empresa su medio de vida, que tiene un alto impacto social, pero es su medio de vida, es decir, es su desarrollo profesional también. Por lo tanto, no se va a poner de sueldo un solo, 2 soles, ¿no? Tiene que ponerse un ingreso que vaya de la mano con el hecho de que está dedicando el 100% de su energía a poder llevar a cabo un proyecto o un emprendimiento, mejor dicho, como este, ¿no? Y por supuesto, se debe asegurar la recuperación de capital, la reinversión y el mantenimiento del emprendimiento. Es decir, no es que se sacan por completo todas las características que hacen que un negocio sea un negocio y que pueda ser sostenible. Al contrario, se siguen poniendo sobre el tapete, se siguen repotenciando, solamente que lo que se busca es que en la parte productiva o en la parte de generación de beneficios haya un grupo vulnerable al cual se le esté resolviendo alguna necesidad social, ¿no? Ahora, ya esto nos ayuda a conectar un poco con Sistema B, ¿no? Y Sistema B, ¿qué cosa es, no? También tiene que ver con los emprendimientos de triple impacto, ¿no? Entonces, Sistema B, que finalmente es el universo a través del cual se encuentran las empresas B. Las empresas B son las empresas que están certificadas y que justamente tienen una orientación relacionada a los beneficios sociales y ambientales. Tienen, por ejemplo, estos retos globales, ¿no? La mirada que ellos tienen respecto al tema económico, el tema de cómo hacemos negocios, es que tienen esos retos globales, ¿no? Donde ellos buscan un desarrollo sustentable y duradero para las próximas generaciones. Es decir, no solamente estoy pensando en hacer plata hoy, sin que me importe qué es lo que pueda pasar el día de mañana porque yo no voy a estar aquí. Me importa yo sacar provecho, pero también dejar la situación o dejar las condiciones adecuadas para que futuras generaciones también puedan seguirse beneficiando y puedan seguirse desarrollando en este mundo, ¿no? Y lo que buscan es cambiar la forma como las empresas hacen negocios, ¿no? Justamente insertando temas de desarrollo económico y desarrollo social, ¿no? Entonces, lo que ellos buscan finalmente es ir más allá del intercambio de bienes y servicios, más allá de lo que nosotros conocemos actualmente, ¿no? Entonces, lo que ellos consideran es que el mercado, ¿no? Que es este lugar donde se juntan las empresas y los consumidores, sea un lugar donde también se puedan expresar valores y donde se pueda construir sentido colectivo. Y es justamente lo que ocurre ahora, ¿no? Con esto que se puede llamar los nativos sustentables, ¿no? Que son finalmente las personas que antes de comprar algo investigan la empresa, identifican cómo es un proceso productivo, les interesa saber finalmente si tienen un impacto negativo o no en el medio ambiente, y dependiendo de eso es que pueden optar por una marca versus otra, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque ya nosotros estamos trasladando nuestro sistema de valores, nuestras creencias al mercado al momento de decidir si es que compramos un producto sobre otro, ¿no? Entonces,
Entonces, Sistema B, o que a través de las empresas B, lo que busca es justamente eso, ¿no? Que se materialice desde el lado empresarial las opciones de negocios que cumplan justamente con este propósito, que es que podamos expresar los valores, nuestros valores personales, nuestra percepción de mejora hacia el mundo a través digamos, de llevar a cabo los negocios en el mundo tradicional o en la economía tradicional, ¿no? Y bueno, finalmente se busca generar soluciones colectivas, ¿no? Pero sin dejar de lado las necesidades particulares. Nuevamente, es un emprendimiento, es un negocio. Lo que se busca es que igual tenga siempre incrementos de rentabilidad, se busca que igual tenga un desarrollo económico que pueda mejorarse cada vez más, pero no lo hacen dejando de lado, digamos, al resto del mundo, por así decirlo. No lo hacen dejando de lado las necesidades de las demás personas o, digamos, pisando quizás por ahí las oportunidades o el desarrollo de grupos vulnerables, ¿no? Ahora, ¿por qué se le llama empresas B? ¿O por qué utilizan la letra B, no? La B viene de benefit, ¿no? Porque lo que buscan justamente es generar beneficio social y también generar beneficios ambientales, ¿no? Por eso es que se le llama sistema B o empresas B. Como mencioné, sistema B es el universo, ¿no? Que mueve toda esta nueva filosofía, ¿no? Todos esos objetivos que se buscan materializar en el mundo de los negocios. Es decir, no solamente se trata de algo que yo pienso y que yo creo y que sería bonito de hacer, sino que realmente se materializa en el mundo de hoy, en el mundo real, ¿no? Al momento de llevar a cabo emprendimientos sociales o ambientales, ¿no? Entonces, las empresas B, ¿qué es lo que terminan haciendo? Bueno, miden su impacto social y ambiental constantemente, ¿no? Las empresas B se les llama empresas B porque están certificadas. Entonces, justamente lo que hacen es pasar por evaluaciones y por revalidaciones que buscan que siempre el resultado de este año sea mejor al resultado anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay siempre una búsqueda donde no solamente yo digo, ya, al día de hoy yo tengo este impacto a nivel social y a nivel social y a nivel ambiental, y ahí quedé. No, buscan siempre la manera de seguir creciendo y se incentiva mucho el hecho de que las calificaciones, ¿no? Después de hacer estas evaluaciones para poder recertificarlas, hayan tenido también una mejora, ¿no? También cumplen con altos estándares de gestión, ¿no? Es decir, no es que sean empresas que simplemente van a estar orientados a lo social y lo ambiental y van a dejar de lado el manejo del negocio en sí, sino que por el contrario, manejan altos estándares que van a permitir de que justamente se refuerce la idea de que somos negocios, de que buscamos generar ingresos económicos, pero también buscamos no perjudicar a las personas, ¿no? O perjudicar el medio ambiente, ¿no? Entonces, ellos se comprometen, o las empresas B, cuando deciden certificarse como empresas B, se comprometen de manera personal, es decir, las cabezas, los dueños, los accionistas, de manera institucional y también legalmente, ¿no? Por eso es que aquí justamente se relaciona con el tema de la ley PIC, ¿no? Porque yo puedo, por ejemplo, o lo que pasaba antes, es que yo no podía colocar dentro de mi objeto social mi intención de generar un impacto positivo en el medio ambiente o en lo social. No existía, ¿no? Porque normalmente nosotros nos basamos en la ley de sociedades y en la forma como se constituyen las empresas regularmente. Y lo que faltaba, y justamente eso es parte del movimiento B y de todo el tema del sistema B, es que justamente comenzar a mover esto desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del Estado de Derecho, brindando a las empresas y a las sociedades herramientas legales, ¿no? Para poder constituirse, por ejemplo, como una empresa que busca o que persigue estos ideales, ¿no? Y que esto, por supuesto, genere algunos beneficios y que traiga por ahí algunos adicionales a colación. Actualmente, me parece que en noviembre del año pasado se llegó a aprobar algunos artículos adicionales a la ley BIC. Hay todavía algunas cosas ahí por desarrollar a nivel legal, ¿no? Como sabemos, las leyes requieren también de un reglamento, están ahí en pleno desarrollo, pero ya nosotros hemos podido dar como país ese primer paso, como ha pasado en otros países que ya tienen una ley para empresas de este tipo, donde tienen pues, todas estas características jurídicas, estas características legales, que son necesarias para hacer que ese tipo de emprendimientos, este tipo de negocios se mantengan en el tiempo y que no solamente sea una propuesta donde yo digo que sí voy a cuidar el medio ambiente, donde yo digo que sí voy a tener cuidado con el tema social, sino que realmente lo hago parte de mi ADN como negocio, ¿no? Y bueno, finalmente generan cambios utilizando la fuerza del mercado, porque juegan con las reglas del mercado, ¿no? Igual tienen que ofrecer un producto que sea deseado, que sea requerido por un público objetivo, ¿no? E igual requieren ellos ser atractivos a nivel de propuesta de valor para seguir funcionando, ¿no?
pero lo que hacen es dar en medio de todo esto o buscar en medio de todo esto soluciones a problemáticas sociales y ambientales, ¿no? Ahora, ya entrando nuevamente al tema de los negocios, ¿qué es lo que ocurre, no? El grupo vulnerable en los modelos de negocio, ¿cómo se puede relacionar, no? Entonces, por un lado, perdónenme, por un lado tenemos que el grupo vulnerable puede ser público objetivo, ¿no? Es decir, y aquí justamente ya comenzamos a ver el tema de la innovación, ¿no? Yo puedo ofrecerle la solución al grupo vulnerable para que ellos la adquieran, para que ellos sean mi cliente en medio de este desarrollo de negocio, que justamente es uno de los ejemplos que yo he preparado el día de hoy. Lo puedo tener como público beneficiario, es decir, el clásico ejemplo, ¿no? La empresa genera su riqueza, tiene su presupuesto y yo finalmente asigno una partida para que se desarrollen algunas actividades de responsabilidad social. Entonces simplemente lo que hace es público beneficiario, es esperar nada más a que ocurra. O también puede ser agente productivo, es decir, puedo yo hacerlo formar parte de la cadena de valor dentro de los procesos de mi negocio, ¿no? Entonces, hablemos acerca de los modelos de negocio innovadores con impacto social. Citamos, por ejemplo, el caso de Yaqua, ¿no? Yaqua lo que busca es ayudar a zonas vulnerables que carecen de acceso de agua potable, ¿no? Ese es el grupo vulnerable, esa es la necesidad social que ellos han identificado y que quieren atender, ¿no? Entonces, actualmente se encargan de financiar agua potable para casi 8 millones de peruanos que no cuentan con ella a través de proyectos de agua potable, ¿no? Como, por ejemplo, el saneamiento de agua que han hecho en Iquitos, en Amazonas, en Huancavelica, en Ayacucho y en Cajamarca. Ellos, ¿qué es lo que tienen, no? Tienen justamente este modelo de negocio, ¿no? Donde el producto que ellos ofrecen es agua de mesa embotellada sin gas, ¿no? Y un poco la idea de que con tu consumo ayudas a un producto o ayudas a un objetivo social, ¿no? O sea, parte del mensaje, parte de la propuesta de valores, no solamente estás comprando agua, sino que al comprar agua estás ayudando a a mejorar la calidad de vida de un grupo vulnerable, ¿no? Entonces, ¿cuál viene a ser el segmento de mercado? Cualquier persona que consuma agua embotellada, ¿no? De alguna manera lo que han buscado ellos al ser un negocio que lo que va a hacer es utilizar todas las utilidades para generar estos proyectos y que hacer que estos proyectos funcionen, han buscado justamente un producto que sea altamente demandado, que no requiera tampoco de mucho, que alguien tenga mucho dinero en el bolsillo para poder formar parte de este movimiento o para poder comprar este producto, ¿no? Entonces, lo que han hecho es justamente trabajar con un producto que es de consumo masivo, ¿no? Los canales de distribución que ellos tienen son indirectos, es decir, ellos no cuentan con puntos de venta propios, ellos venden su producto a través de grifos, bodegas, cafeterías, hoteles y supermercados. Y la manera de poder conectar, de poder, digamos, lanzar su mensaje para hacer que la gente consuma es concientizando, ¿no? Sensibilizando a través de personalidades influyentes, ¿no? Y a través también de de algunas oportunidades, de algunas plataformas en las cuales también puedan presentar su proyecto, ¿no? Entonces, el flujo de ingresos, finalmente, ¿cómo ganan plata? Por la venta de la botella de agua, ¿no? En las distintas presentaciones, ¿no? Me parece que al momento tienen 2 presentaciones. Ahora, las actividades claves, ¿cuáles son? Bueno, ellos no son una planta embotelladora de agua, ¿no? Entonces ellos hacen maquila, necesitan de una empresa que sí tenga la capacidad y tenga la maquinaria, ¿no? Y toda la cadena de suministros necesaria para poder preparar botellas de agua para el consumo humano en botellas de plástico, ¿no? Las ventas, que finalmente es lo que les permite estar estar en el mercado a través de estos canales indirectos, toda la labor de marketing que recae en ellos, ¿no? Hacer que la marca se posicione y que sea una opción viable para las personas. Y, por supuesto, la distribución, ¿no? Los recursos claves que ellos utilizan aquí es interesante, ¿no? Porque igual en el afán de poder trasladar la mayor cantidad de beneficios a los grupos vulnerables, ¿no? A la ejecución de los proyectos, lo hacen a través de un equipo de gestión que, por supuesto, recibe un sueldo por su trabajo, pero también a través de voluntarios, ¿no? Como para poder un poco reducir la carga la carga administrativa en la ejecución de sus actividades clave, ¿no? Y tienen asociaciones clave con la planta embotelladora de Cielo, ¿no? Es decir, parte de su proceso de maquila tiene que ver y de todo su modelo de negocio, tiene que ver justamente con que han podido generar una relación, una asociación clave con una planta embotelladora que tiene el alcance suficiente como para poder atender un crecimiento de mercado de este producto en cualquier momento, ¿no? Y de algunas otras empresas con las que también ellos pueden buscar algún financiamiento, ¿no? Finalmente, la estructura de costos se basa en todo el aspecto de producción y también en los gastos administrativos, operativos o comerciales. Entonces, aquí el grupo vulnerable es público beneficiario, ¿no? No forma parte de la actividad que se está desarrollando por el lado de la empresa.
ellos se van a beneficiar, como ya había mencionado, de los proyectos ejecutados con el 100% de las utilidades, ¿no? Es decir, las personas en este caso que están involucrados en este emprendimiento reciben su sueldo y el 100% de las utilidades que quedan ya después de todos los gastos, como se dice, después de muertos y heridos, es lo que terminan designando por la ejecución de los proyectos, ¿no? Ahora, tenemos otro caso que a mí en lo particular me gusta mucho porque justamente cambia un poco las reglas del mercado y cambia un poco la posición del grupo vulnerable como simplemente un público beneficiario que va a esperar a que cosas sucedan en otro lado para verme beneficiado yo. Y lo que hace Runner es atender una problemática de la falta de acceso a condiciones de vida digna, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es trabajar con barrios marginales urbanos, ellos trabajan con Pamplona Alta, parte de su modelo de negocio implica de que tengan que trabajar con un grupo que se encuentre geográficamente en un solo lugar para que tanto operacionalmente como también a nivel logístico puedan realmente llevar a cabo sus actividades. Cuentan con características de economía circular, ¿no? Nada se desperdicia en medio de la prestación del producto y del servicio porque es una mezcla de ambos. ¿No? Y para que el modelo de negocio funcione, ¿no? Justamente lo que les mencionaba, ¿no? Depende de la ejecución por zonas de influencia, ¿no? Necesita trabajar en zonas geográficas determinadas, porque de lo contrario los costos y la ejecución de las actividades sería bastante desproporcionado, ¿no? ¿Qué es lo que hace Xrunner? Ellos lo que hacen es brindar la posibilidad de que personas, en este caso la gente de Pamplona Alta, pueda acceder a un servicio de inodoro seco doméstico con un sistema de separación de heces y orina, ¿sí? Entonces ellos lo que hacen es atender justamente la falta de acceso a un sistema sanitario, ¿no? Un sistema de desperdicios fisiológicos, ¿no? A través de esos inodoros secos, ¿no? Y esto justamente lo que hace, como les mencionaba, es tanto un producto como un servicio, ¿no? ¿Por qué? El producto es el inodoro en sí, pero todo el tema del recojo, de los desperdicios para poder continuar con este tema de la economía circular depende también de Xrunner, ¿no? Entonces, ellos trabajan con un canal directo, perdón, ellos atienden como segmento de mercado a personas que viven en situaciones precarias, ¿no? Sin acceso a agua potable ni servicio de alcantarillado. Ese es el grupo vulnerable con el que han decidido trabajar y al que han buscado dar una solución. El canal por el cual hacen llegar su producto es directo. Ellos mismos como empresa se dedican a tener contacto con las personas de Pamplona Alta para poder llevar a cabo el servicio, ¿no? Como indicamos acá, ¿no? El servicio se coloca a través de la apertura de nuevas zonas de influencia, ¿no? Es decir, yo para poder funcionar necesito de cierto grupo vulnerable que esté dispuesto a formar parte de esto, que la idea justamente les guste para yo poder desplegar toda la parte logística, ¿no? Y la relación con los clientes es una asistencia personal, ¿no? Las mismas personas que trabajan con ellos son los que les facilitan toda la información y responden a cualquier duda o consulta, porque con la adquisición de este producto sí hay cierto nivel o sea, sí hay una pequeña capacitación, ¿no? Para que sepan justamente qué es lo que tienen que hacer para que este inodoro seco funcione correctamente y que luego los desperdicios puedan ser recogidos por Xrunner, ¿no? Los ingresos, el flujo de ingresos que ellos tienen es a través de donaciones, es decir, también tienen una parte que está, digamos, por así decirlo, subvencionada, que va a permitir que el precio de este producto y de este servicio finalmente pueda ser accesible a las personas que cuentan con bajos recursos. Y también a través de la venta del compost, que finalmente es parte de la economía circular que les mencionaba, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de un servicio, es un producto que se les va a entregar, pero es un servicio el que finalmente se va a cobrar. Las personas que forman parte de este grupo vulnerable pagan mes a mes, como lo hacen, por ejemplo, las personas que están en una zona desarrollada, ¿no? Que pagan mes a mes el agua, que pagan mes a mes los servicios municipales, que pagan justamente el costo de vida. Ellos también hacen un pago mensual que finalmente es un costo social, porque también las donaciones ayudan a bajar el precio hacia el público objetivo, que es el grupo vulnerable en sí. Pero están sujetos a un pago mensual que va a permitir de que se lleve a cabo toda la logística de recojo de desperdicios de la casa de las personas que tienen este servicio en casa, ¿no? A nivel de actividades clave, ¿no? Lo que ellos se encargan directamente de la venta del servicio, ¿no? De la colocación del servicio, del cobro también, de la instalación y capacitación en el uso de estos inodoros secos, del recojo de los desperdicios y también de la elaboración del compost, ¿no? Esas son las actividades que ellos realizan para poder justamente brindar este producto y también este servicio al grupo vulnerable, ¿no? Trabajan también a través de voluntarios, que también es una manera de poder un poco contar con un apoyo en la parte operacional sin necesidad de generar
gasto o un incremento en el gasto, porque nuevamente eso va a impactar en el costo de venta o el precio de venta al público objetivo. Y bueno, tienen 18 personas que conforman el equipo operativo a la fecha, ¿no? Y la asociación clave es con la empresa que elabora estos inodoros, porque ellos no elaboran los inodoros, los inodoros secos, ¿no? Es otra empresa la que los elabora, pero tienen esta asociación con esta empresa que les permite justamente también por ahí tener acceso a condiciones especiales, ¿no? Entonces, la estructura de costos está definida por la adquisición de los inodoros, ¿no? Por los gastos en recolección, ¿no? Ellos visitan cada lugar dos veces a la semana, si mal no recuerdo, 2 veces a la semana, para poder recolectar los desperdicios. Tienen, por supuesto, como cualquier empresa, los gastos administrativos, operativos y comerciales, y también tienen por ahí gastos en el proceso de compostaje, que finalmente igual les genera una contrapartida por el lado del flujo de ingresos, ¿no? Es decir, hay un gasto o un costo relacionado, pero también se benefician luego con el producto que tiene valor agregado, ¿no? Entonces, este caso en lo particular a mí me gusta mucho porque justamente nos muestra, uno, de que se puede generar un beneficio social y también a nivel de medio ambiente. Dos, porque hace un cambio en los papeles o en el rol que cumple el grupo vulnerable dentro de la problemática y deja de ser simplemente un público beneficiario para pasar a ser parte del público objetivo, ¿no? Y esto es importante porque parte también de poder salir en general de la situación de precariedad tiene que ver con el hecho de saber de que la vida tiene un costo, que puede ser bajo, que puede ser mínimo, que se puede tratar de controlar para que esté dentro de las posibilidades de uno, pero que tiene un costo finalmente relacionado, ¿no? Entonces, esto llama a la acción de las personas y cambiar un poco el chip de las personas y hacer este llamado a la acción permite también de que ellos cuenten con las actitudes necesarias para poder también salir de la situación de precariedad, ¿no? Porque no se trata tampoco de que solamente una persona jale y el otro espere ser jalado, ¿no? Requiere justamente un movimiento en conjunto, ¿no? Entonces, aquí el grupo vulnerable es el público objetivo, ¿no? Yo le vendo a mi grupo vulnerable con condiciones de mercado adecuadas, con un precio que sea realmente accesible, pero es mi público objetivo, al fin y al cabo. Yo le facturo al grupo vulnerable, de paso que también le soluciono o atiendo la necesidad social. Y la empresa, en este caso el grupo vulnerable, se beneficia de la contratación del servicio, ¿no? Es decir, ellos son clientes, en este emprendimiento que le está brindando la solución a una necesidad que ellos tienen. Entonces, en resumen, ya me adelanté un poco, el resumen era justamente lo que les acabo de mencionar, pero en resumen lo que nosotros necesitamos es eso, ¿no? Es empezar a mirar las cosas desde otro punto de vista, empezar a considerar que debemos aplicar innovación de manera correcta, de no presentarnos como un experto frente al grupo vulnerable, de no llegar de frente con un proyecto bajo el brazo, sino de construirlos con ellos, y que muchas veces no se trata simplemente de brindar una ayuda y esperar que la otra persona simplemente la reciba, sino que viendo, digamos, presentando o desarrollando las características adecuadas, también podemos hacer de que el grupo vulnerable se convierta en parte de la solución de manera activa, ¿no? En otros casos también, como mencionaba, que me parece que quedó ahí libre el ejemplo, es cuando lo hacemos parte de nuestra cadena de valor, que puede pasar, por ejemplo, con esta empresa cementera, que las bolsas, el proceso de elaboración de bolsas se hace justamente con un grupo vulnerable a las cuales se le brinda la oportunidad de poder trabajar o formar parte de este proceso y beneficiarse finalmente al tener un ingreso o acceso a un salario, ¿no? Así que nada, ese era el objetivo del día de hoy, poder comentarles un poco acerca de los emprendimientos de triple impacto, poder mencionarles también un poco acerca del sistema B y cómo las empresas ahora tienen justamente todo este ecosistema por el cual pueden aprender de otros casos, pueden inspirarse de otras acciones que hayan podido pasar en otros países, ¿no? O en emprendimientos incluso en provincia, ¿no? Y ver que justamente la innovación, si es que se aplica de manera correcta, nos permite realmente brindar soluciones sostenibles a necesidades sociales y poder sacar o poder eliminar la vulnerabilidad de estos grupos vulnerables que hemos identificado, ¿no? Así que los negocios que quieran migrar hacia un modelo de triple impacto tienen que comenzar a ver este tipo de cosas, tienen que empezar a tener en cuenta este tipo de pensamiento, este nuevo mindset que requiere de un montón de trabajo,
pero digamos que ya no estamos solos, ¿no? Ya existe un montón de documentación, ya existen plataformas o ecosistemas como Sistema B que tienen también ahí todo lo necesario como para poder llevar a cabo el emprendimiento y no estar solos en el proceso y aprender de lo que ya otros han podido ir avanzando. Y nada, con eso llegamos al final de este webinar. No sé si hayan consultas o preguntas. Yo igual por aquí voy a habilitar el chat en caso hay alguna consulta, alguna pregunta. Y si no, espero entonces haber brindado información nueva para ustedes y quizás, como siempre se espera cada vez que uno participa también, ¿no? O escucha o forma parte de un webinar, es haberse llevado algo nuevo, haber aprendido algo nuevo, que eso hace que valga la pena finalmente haber estado conectado en la presentación, ¿no? Así que eso espero finalmente, ¿no? De corazón, que hayan podido aprender algo nuevo, que hayan podido llevarse quizás por ahí algo que no sabían. Y si no hay ninguna pregunta, entonces simplemente ya me despediría de ustedes. A ver, por aquí. Muchas gracias, Gustavo, por tan bonita presentación. Invocamos al resto del público a que si tienen alguna pregunta puedan levantar la mano para otorgarles el micrófono o escribirlas directamente a la caja de chat. Hoy día tenemos a Carolina Zárate, Gustavo. Voy a proceder a otorgarle el micrófono. ¿Dónde lo ubico? ¿Ya no está? Carolina Zárate Córdoba. Ok. Hola, ¿qué tal? Oscar y Gustavo, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Gracias, Carolina, sí. ¿Qué tal? Gustavo, interesante lo que has explicado. De verdad que los ejemplos están muy buenos y no sé si conozcas de algún libro o que haya recopilado ejemplos ejemplos de estos tipos de emprendimiento con sistema B para poder revisar más casos, ya que estoy Sí. interesada en justamente pronto poder emprender un negocio, perdón, tener un tipo de emprendimiento con este sistema, ¿no? Claro, justo Sistema B acaba de renovar su página web, ¿no? Porque había bastante documentación, porque justamente parte del proceso es documentar todo. Ellos acaban de lanzar, si buscas en Google Sistema B, sale como primera opción su página actualizada, ¿no? La página remodelada. Y ellos tienen papers, tienen justamente casos de estudio, incluso tienen también el directorio de empresas B que actualmente están certificadas con sus páginas web, y normalmente estas empresas que están certificadas tienen también dentro de su web a detalle qué es lo que hacen a nivel social o a nivel de medio ambiente, y eso te puede servir bastante. Pero en la misma página de Sistema B hay también una biblioteca con un montón de papers y documentos que tienen justamente con todos los emprendimientos que se han llevado a cabo, no solamente en Perú, sino también en Latinoamérica, en Estados Unidos y también en Europa, ¿no? Entonces yo creo que ahí vas a encontrar información muy, muy interesante. Está ya sistematizada, está con su buscador y todo dentro de la página de Sistema B, y de todas maneras ahí vas a encontrar información que está ligada a lo que tú estás buscando, ¿no? Bien, no sé si hay otra pregunta. Ya, he puesto los micrófonos, bueno, sí, me dice muchas gracias. Bueno, entonces mientras los participantes están formulando sus preguntas, Gustavo, ¿cómo ha visto la acogida a Sistema B y a la idea de emprendimiento de triple impacto durante el periodo de reactivación económica? Si bien en la perspectiva de crecimiento económico puede verse como algo pesimista en la actualidad, ¿has visto algún cambio en las empresas medianas, grandes o pequeñas respecto al periodo antes de la pandemia? Sí, mira, justo yo tuve oportunidad de hacer algunas entrevistas a algunos representantes de ciertas empresas con otro objetivo en realidad, para ver si por ahí identificamos un poco el impacto pero algo que sí ha cambiado en las empresas más grandes al menos, es que con lo que ocurrió en la pandemia se dieron cuenta de que era necesario empezar a cambiar el modelo de negocio, ¿no? Empezar a cambiar no solamente desde el punto de vista estructural en cuanto a los gastos y todo lo demás, como cualquier negocio puede analizarlo, sino que comenzaran a darse cuenta de que era necesario empezar a también atender necesidades de los grupos vulnerables que con la pandemia quedaron, o sea, ya vendían una situación vulnerable atendida por ellos mismos porque salían a hacer venta ambulante, ¿no?
o porque salían finalmente a realizar alguna actividad económica a destajo, pero que con esto de acá, ¿no? Las empresas empiezan a preguntarse, ¿y ahí de qué manera, si mañana se presenta otra pandemia, yo puedo, a través de mi modelo de negocio, hacer que ellos no salgan de la economía ante un cierre de actividades económicas como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces ya al menos la pregunta, ya al menos digamos, la intención de querer hacer un cambio en algunas empresas grandes, yo sí lo he podido ver al momento de entrevistar a alguna de ellas, ¿no? Que te dicen ya, ok, las condiciones están fregadas para todos, pero hay un grupo de personas que la tienen más difícil que yo. Y si les cierran la posibilidad de trabajar, entonces prácticamente los estás condenando a una situación de precariedad extrema. O sea, los condenas a una situación peor a la que ya realmente tienes, ¿no? Entonces, por eso es que yo he visto al menos este cambio de decir, ya, yo desde mi modelo de negocio, ¿qué puedo hacer para cambiarlo, ¿no? Y eso es importante porque es el primer paso, ¿no? ¿Y cuál ha sido la acogida de la academia, o sea, las universidades, las escuelas de negocio o por ahí los círculos de investigación? ¿Hay la misma Mira, acogida o? Ujú. actualmente, por ejemplo, en lo que respecta a Sistema B, quienes están bastante metidos en esto es, por ejemplo, la Universidad Continental. Es más, ellos, si mal no recuerdo, están certificados incluso como empresa B, ¿no? Y ellos son finalmente los que desde la academia a nivel nacional están impulsando un poco este tipo de emprendimientos, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Porque la parte académica, el hecho de que hayan cursos o que la currícula básica, por ejemplo, de un estudiante de negocios, tenga este tipo de mirada es importante para que desde que salen, pensando por ejemplo en su proyecto empresarial, consideren esos aspectos, ¿no? Así que desde ya por ahí también estamos partiendo bastante bien, ¿no? Me parece que Carolina Zárate ha levantado la mano. Sí, creo Eh, que sí. sí, por si acaso está desbloqueado los micrófonos, o sea, pueden desmutearse si desean para agilizar las Sí, intervenciones. disculpa, Ujú. pensé que seguía activada la manito y por eso Ya, ya, ya. sí fue un error, pero igual aprovecho en agradecerle a Gustavo por la respuesta que dio a mi pregunta. Genial, listo, no hay problema. Bien, entonces cualquier pregunta adicional pueden escribirlo o pueden activar su micrófono. Gustavo, otra pregunta. Hace Ujú. años había una corriente ligada a la responsabilidad social empresarial. Sin embargo, por ahí hubieron algunos escándalos corporativos, por ejemplo, en Europa con el caso Volkswagen y la manipulación de emisiones vehiculares, y se prestó mucha atención al tema de la ética empresarial. ¿Cómo crees que se desarrolla el tema ético en el Perú o en Latinoamérica respecto a triple impacto y respecto a los estándares de sistema B? Lo que pasa es que el cambio viene justamente desde el mismo mercado, ¿no? Por eso es importante, y es lo que también se menciona mucho desde la perspectiva del sistema B, que es eh, a medida de que van cambiando las cosas en el mundo, las personas se vuelven más conscientes del poder que tienen al momento de comprar un producto, al momento de contratar un servicio, ¿no? Entonces, la regulación viene del mismo mercado y viene desde el hecho de que el consumidor también, a través de su voto de confianza, que es comprar algo, castiga a la empresa, ¿no? Y diga, bueno, tú has hecho algo malo, tú has hecho algo que no corresponde, entonces yo simplemente dejo de ser consumidor de esa marca, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que ya no solamente estamos haciendo un cambio de chip, ¿no? Donde una persona podría decir, mira, ¿sabes qué? Hiciste algo malo, pero a mí no me afectó directamente, por lo tanto, para mí no cuenta y yo voy a seguir siendo cliente tuyo. Y estamos pasando al hecho donde dice, no, tú no puedes hacer nada malo con nadie, ¿no? Y si tú mientes, si tú tienes un problema de ética o lo que fuese, la manera como yo voy a reaccionar es simplemente cambiando de proveedor, cambiando de marca, cambiando de producto, cambiando hacia otro lado, ¿no? Por eso es importante también dentro del sistema B el contar con el apoyo del mercado. Si fuese solamente una iniciativa impulsada por las empresas, sería imposible. Se requiere de la otra mitad del mercado, ¿no? Entonces, en la medida de que nosotros como consumidores realmente traslademos nuestro sistema de valores, nuestro sistema de creencias al momento de comprar algo, es que vamos a generar los cambios necesarios, ¿no? Porque los castigamos así. Si no le compras, la empresa no genera beneficios y eso obliga al cambio, ¿no? De todas maneras. Bien, ahora, pongámonos en la situación de que los presentes quieren iniciar estudios, quieren capacitarse en temas de sistema B o emprendimiento de triple impacto o quieren certificarse.
¿qué recomendaciones les darías a ellos? Bueno, Sistema B lanza cada cierto tiempo un curso bajo la modalidad bajo la modalidad MOOC, ¿no? Un curso certificado. No lo abren siempre. Me parece que la última vez que abrieron curso fue a fines del año 2019, si no recuerdo. Sí, a fines del 2019 lanzaron curso. Así que lo mejor que pueden hacer es suscribirse al newsletter del Sistema B y por ahí se van a enterar finalmente de cuándo abren ellos, porque ellos mismos también lanzan sus cursos para poder certificarse como multiplicador B, que es parte también de lo que yo soy, ¿no? Justamente de poder, a través de estos webinars, a través de estos eventos, poder sensibilizar un poco a las personas, poder también mostrarles en qué consiste el Sistema B. Así que es como que ellos son los llamados a hacer estos cursos y la certificación. No sale siempre, pero hay que estar atentos, inscrito en el newsletter, y te va a llegar de todas maneras la información para que te puedas certificar y puedas aprender más acerca del Sistema B, ¿no? Bien, Gustavo. Entonces, palabras finales. ¿Qué reto les darías a los presentes para que puedan seguir averiguando del tema de acá en una semana de repente? ¿Y qué reflexión dejarías para terminar? A ver, lo que podemos hacer nosotros siempre es, bueno, involucrarnos un poco más en qué hacen los negocios, ¿no? Involucrarnos un poco más en el proceso productivo, involucrarnos un poco más en la manera como se llevan a cabo las actividades dentro de cada negocio, ¿no? Las actividades de la cadena de suministros, ¿no? Eh, o del propio proceso productivo. Y yo creo que es importante darnos cuenta de que nosotros cuando consumimos un producto, estamos dando un voto de confianza a ese producto, ¿no? Entonces, si nosotros realmente queremos hacer un cambio, tenemos que anteponer realmente el beneficio colectivo sobre el beneficio particular. Y de esta forma nosotros, aunque no parezca, ya estamos empezando a cambiar el mundo, ¿no? Porque en la medida que nosotros reclamemos un cambio, pero sigamos siendo parte por ejemplo, de malas prácticas empresariales a través de la compra de productos o servicios de empresas que no están cumpliendo o están, digamos, transgrediendo con los derechos de las demás personas o al grupo vulnerable o lo que fuese, estamos finalmente propiciando de alguna manera que se mantenga este tipo de acciones, ¿no? Entonces, el voto el voto de confianza que damos a través de la compra de un producto es sumamente importante, ¿no? Y lo otro es nada, simplemente que si alguien se anima a emprender, veamos la manera de siempre tratar de sumar o de generar algún beneficio desde nuestra propia actividad económica, pero siempre tratando de que no sea simplemente que la otra persona o que el grupo vulnerable se convierta en un público beneficiario, ¿no? Que no simplemente esté sentado esperando que yo le dé la solución, porque eso también ayuda a que no sea sostenible, ¿no? Cuando nosotros empezamos a dar soluciones que no generan o que no requieren de esfuerzo de la otra parte, hace que también la solución no se mantenga y que simplemente nosotros alimentemos la situación de precariedad porque ya alguien está atendiendo mis problemas, está atendiendo los problemas que yo tengo por mí, ¿no? Por eso sería importante también tener en cuenta. Muchas gracias, Gustavo, por el tiempo, por el conocimiento y por la experiencia que nos has compartido en este webinar. Hay comentarios de agradecimiento de Carolina Zárate, de Evelyn L. Anchante y en general al nombre del Centro de Innovación. Muchas gracias, Gustavo. Ya estamos en coordinaciones para brindarte tu constancia de expositor respectiva. Bueno, entonces no nos queda más que agradecer al público presente y invitarlo a las siguientes actividades que vamos a estar difundiendo en las redes sociales del Centro de Innovación de Miraflores. Bueno, ya hemos terminado el webinar, siendo las 6:13 de la tarde, hora de Lima, Perú. Vamos a compartir en el link que hemos compartido en el chat la grabación del webinar. De igual manera, vamos a brindar una copia del video a Gustavo para que él, si lo considera necesario, lo pueda difundir en sus propios círculos. Recibimos el comentario de Guillermo Víctor Wong. Muchas gracias, Gustavo Oscar. Interesante la charla. Muchas gracias a ustedes por permanecer hasta el final. Y cualquier consulta, propuesta, nos pueden escribir al correo innovación@miraflores.gov.pe. ¿Puede escribirlo? Gov.p. Le voy a quitar la tilde. Listo. Entonces, voy a compartir un ratito un afiche. A ver, déjame,
para Se puede invitarlos compartir, al ¿no? resto de webinars. Sí. Mm, vamos a aprovechar la oportunidad. Sí. Ya creo que pueden ver. Tenemos lunes 15 con María Altamirano, cómo gestionar la innovación a las 4:30 de la tarde. A las 6 de la tarde del martes 16 vamos a tener Design Thinking y Lean Startup Convergencia con Jaime Fernández. Gustavo, miércoles 17 de febrero, Comunica Nerio, gestión de proyectos según PMI, y el viernes 26 a las 6 de la tarde, creatividad en tiempos de incertidumbre con Javier Ávila. Esta es la programación del mes. Cualquier sugerencia al correo que está en el chat y conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense bastante y sigan las medidas de protección ante el COVID-19. Listo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Muchas Oscar. Nos gracias. vemos. Fuerte Muchas abrazo. Hasta gracias, hasta luego. luego. Muchas gracias, Gracias. Que tengan buen Carolina. día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Guillermo. 3, 2, 1, va.